Smart Contract e Identidad Digital. Bienvenidos a DerechoCrítico.sb, siempre con Julio Ceguera y Salvador Meléndez. En esta ocasión abordaremos un tema apasionante, el tema de los contratos inteligentes y de la identidad digital. Es básicamente un tema que acaba de escribir en fecha reciente mi colega, socio y gran amigo Julio Ceguera, y es un tema que pueden visualizarlo también en las páginas de la revista Derecho y Negocios. Entrando en materia, ¿qué vamos a entender por Smart Contract en el tema de la y su relación con los contratos tradicionales o diferenciación con los contratos tradicionales? También el tema de blockchain, el tema que envuelve la contratación inteligente. Buenísimo, Salvador. Fíjate que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber sobre esto es que el término Smart Contract no es jurídico, sino que esto se refiere a la automatización de acciones comerciales, normalmente comerciales, entre diferentes agentes económicos. Por ejemplo, imagínate que tú fueras una empresa que se dedica a embotellar bebidas carbonatadas, ¿sí? Entonces tú vas a tener tus proveedores de insumos, el que te lleva las botellas, el que te lleva el líquido, el de logística que luego te conecta con toda la cadena de distribución, etc. Un Smart Contract es el mecanismo que te permite automatizar toda la cadena de distribución, de producción y distribución hacia afuera de tu empresa. Por ejemplo, de forma normal, tú podrías tener a un encargado de bodega que está pendiente de revisar cuántas botellas tiene y cuando llega a cierto nivel, hacer el pedido de nuevas botellas. Un Smart Contract es un mecanismo automatizado en donde ya no requieres participación de un ser humano que esté revisando el número de botellas, sino que en automático todo el sistema es controlado por un sistema computarizado que lleva esa cuenta y él ya sabe que cuando llega a cierto número hace el pedido automáticamente. Y del otro lado, la empresa que te distribuye la botella también tiene un sistema automatizado que ya sabe quién eres tú, dónde es que te las tienen que distribuir, y tampoco hay un nivel de control humano, sino que de forma automatizada, por sistemas computarizados, te hace el envío de las botellas. Entonces hay ciertos riesgos en este tipo de operaciones logísticas que son resueltos por el Smart Contract. Por ejemplo, imagínate que esta empresa dice: ¿y será que de verdad me va a mandar las botellas? ¿Será que tendrá disponibles? ¿Será que serán de la calidad que yo requiero para mi operación? Eso ya está definido por el Smart Contract. El mismo sistema automatizado genera condiciones de revisión de calidad, generaciones de disponibilidad, genera todo lo que tú necesitas para tener certeza sobre el negocio. Y del otro lado, la empresa que distribuye la botella puede tener preguntas sobre: ¿y me va a pagar? ¿Tendrá dinero suficiente? ¿Llegará a tiempo? ¿Me va a decir a tiempo si la botella llegó o llegó quebrada? Todo eso también está controlado. Y aquí es donde el Smart Contract, una de sus características, es que es gobernado por sistemas de blockchain, que no es otra cosa más que la evaluación de datos por un sistema de reputación y no un sistema centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, las botellas son o no de la calidad necesaria, no te lo dice un sistema de revisión de calidad, sino un sistema de revisión de reputación, en donde hay varias partes involucradas que van revisando y van dando su opinión sobre la calidad, en este caso de la botella. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que saber. El Smart Contract no es un término jurídico, sino es un término de automatización de procesos normalmente comerciales. Ahora, ¿dónde viene la importancia jurídica? Que si bien tú vas a tener un especialista informático, que es el que va a construir ese blockchain interno entre estas organizaciones, sí debe haber un abogado que es el que va a escribir las reglas que van a operar, las responsabilidades que van a tener cada una de las partes dentro de ese sistema. ¿Ya? Entonces, tú vas a tener un Smart Contract, sistema automatizado, y un sistema que puede ser, por ejemplo, un contrato de participación, un joint venture, un contrato de distribución, un contrato de toda la vida, que es el que va a gestarse a través del Smart Contract. Ok, Julio, interesante. Pero el tema no solo es Smart Contract, sino también el tema que va ligado con el tema de la identidad digital. Y aquí tenemos el tema de los datos sensibles también. ¿Qué debemos entender por datos sensibles? Y que debemos entender por identidad digital. Ahora, en este tema solo quería traerte cuento algo. Mucha gente ha estado un poco tranquila porque ahora en sus celulares, por ejemplo, tienen la famosa huella, ¿no? Ponen su huella y es única y demás. Pero yo recién estaba leyendo un artículo digitalmente
de que ya hay una aplicación que te puede clonar prácticamente o hackear esa web. Entonces, ¿qué nivel de seguridad tenemos realmente en el mundo actual? Correcto. Bueno, el tema de la identidad digital es importante también que la tengamos clara, que es toda nuestra personalidad cuando esas obras, esos actos jurídicos que nosotros realizamos, lo hacemos dentro de un ámbito digital. Imagínate, por ejemplo, tú vienes y escribes un poema, ¿no? Escribes un poema y lo podrías publicar en un libro, ¿no? Y eso será una publicación que estará vinculada con un derecho moral, un derecho de autor, análogo de toda la vida. Pero ¿qué sucede si ese poema tú lo escribes en la red, en Facebook? Entonces tú vas a tener una vinculación de esa identidad de quién escribió el poema y tú puedes relacionar los usuarios de esas redes sociales con ciertos contenidos. Entonces, esa identidad digital va a ser toda tu actividad humana, pero desarrollada en un ámbito digital. Y como tú bien lo mencionas, ahí es donde se relaciona con los datos sensibles. Y hay diversos tratados internacionales que abordan este tema, como el Tratado de la Convención de Palermo, por ejemplo, que habla de estos datos sensibles y dice, bueno, el nombre de una persona es sensible porque a través del nombre podemos vincular unas responsabilidades jurídicas. Entonces, si una persona, por ejemplo, se ve vulnerada en su identidad, pudiera ser que le adjudiquen responsabilidades que otras personas son las que han cometido. El típico caso de la clonación de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, hay ciertos datos, el nombre va a ser uno de esos, la dirección, tu número de teléfono, tus contraseñas, tus nombres de usuario, tus preferencias de todo tipo, políticas, económicas, comerciales, sexuales. Todo eso que envuelve al ser humano dentro del ámbito digital es lo que vamos a llamar identidad digital. Ok, perfecto, Julio. Estos smart contracts pueden poner en riesgo el tema de la identidad digital. Es decir, yo parto como abogado, obviamente, que somos dos, el tema de la seguridad, claro, y el tema específico de la seguridad jurídica. ¿Qué tan seguro estoy yo como ciudadano en este mundo de los smart contracts? Fíjate que me encanta el ejemplo que tú colocaste del tema de la huella y vinculado con el tema de redes sociales, porque recién hemos puesto un ejemplo burdo, si se quiere, sobre un smart contract de una empresa embotelladora. Pero vamos a poner otro ejemplo más real y más cotidiano, que son los smart contracts que tienen las empresas de redes sociales con entidades comercializadoras. Entonces, ¿qué sucede? Este es un sistema en el que tú, en automático, creas tu usuario, otorgas datos sensibles, tu nombre, tu dirección, tu edad, tu estado familiar, una serie de datos que son sensibles y que son de interés. Eso es importante, tiene un interés económico. Saber si tú estás casado o no, va a haber un interés económico porque eso depende del tipo de publicidad que van a compartir contigo, ¿sí? Entonces, hay un smart contract, un sistema automatizado, que tú le compartes información a Facebook, por ejemplo, y Facebook en automático comparte esa información con terceros, ¿ya? Entonces, en teoría tú lo has autorizado. En teoría tú lo has autorizado, ¿o no? No, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Cuando tú autorizas, cuando tú lees todos los términos y condiciones del Facebook, que un día podemos hablar de ese tema, ¿verdad? Tú le otorgas titularidad sobre una porción de los datos que tú estás compartiendo. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú subes una foto con tu esposa en una cena familiar y un par de días después subes una foto en la playa y apareces en una connotación romántica con una persona que no es tu esposa. Y Facebook tiene ya ahí unos mecanismos automatizados para poder determinar realmente la relación que pueda estar generándose de esa manera. Entonces, imagínate el nivel de introyección, de conocimiento que las redes sociales tienen sobre el actuar de las personas. Entonces, tú inocentemente puede ser que estés compartiendo una serie de fotografías, una serie de imágenes, una serie de datos. Pero las redes sociales hacen un mecanismo que se conoce como minería de datos, que es la extracción de toda esa información de manera indirecta e indirecta, la procesan y luego la trasladan a terceras personas, ¿ya? Y son mecanismos también de smart contracts. Entonces, ahí es donde existe un riesgo de que una parte vinculada con estos sistemas automatizados comparte información que pueda pensar necesaria, útil en un momento determinado, y que la otra parte obtenga esa información de manera legítima, pero la comparta de manera ilegítima.
Ese puede ser un primer riesgo. Y el otro riesgo, que también es un riesgo normal, es que de repente la entidad con la que nos relacionamos tiene un buen nivel de tratamiento de información, es confidencial, es muy responsable, tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios, pero viene un tercero, malicioso, y rompe con todos esos mecanismos de seguridad y extrae de manera ilegítima esa información, y ya esa información aparecerá en la dark web, aparecerá compartida. Bueno, hace unas semanas se tuvo conocimiento de que la base de datos de LinkedIn fue hackeada y todos los que tenemos información en LinkedIn ya aparecen nuestros usuarios y nuestra información en la internet oscura, para que personas puedan hacer uso de ella de manera también ilegítima, ¿verdad? Irregular. Entonces, de entrada, ya hay una recomendación de cambiar la contraseña, ya que sabemos que ese riesgo no se ha quedado a nivel de riesgo, sino que se ha completado. Fíjate que hace poco cayeron unos mensajes de una transnacional en el país, un supermercado fuerte, que no es nacional, y decía de que había una alerta de seguridad por la información que la membresía de esta transnacional otorga, ¿verdad? Como que esa información ahorita estaba en el limbo. Sí. Es decir, ese tema de qué seguridad tenemos. Sí, no, es importante. Fíjate que aquí vamos a tener dos niveles en esto para poderlo abordar. Primero, hay que saber que las entidades con las que nosotros nos relacionamos y que son empresas formales, constituidas y que tienen dentro de su giro la administración de datos, tienen unas obligaciones bien específicas. Si están dentro de la jurisdicción de El Salvador, pues van a tener una jurisdicción que tienen que cumplir y unas reglas que tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, una de ellas, por ejemplo, los bancos, en la ley de bancos está clarísimo que ellos tienen la responsabilidad del buen tratamiento de la información financiera que resguardan de tu persona. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué se convierte esto? Que si, por ejemplo, un tercero, como en este caso, irrumpe esas medidas de seguridad, extrae de manera delictiva estos datos, el banco tiene también un nivel de responsabilidad. Entonces ahí habría que revisar, por ejemplo, los niveles de control, los mecanismos que tiene, si fue suficiente, si fue negligente, y eso le puede adjudicar un nivel de responsabilidad a esa entidad. Ese va a ser el primer nivel. Y el segundo nivel es lo que se conoce en términos informáticos como la capa 8. La capa 8 es el ser humano. La programación tiene diferentes capas. Y la última es el ser humano. Y es la más vulnerable de todas. Porque a ti te llaman y te dicen, mire, fíjese que un hacker en Nueva Delhi, donde sea, ¿verdad? En Dubái, se acaba de morir y usted es su único pariente y le acaba de dejar $1.000 millones. De Turquía, ya. De Turquía. Y de esa manera es un engaño para tratar de sacarte información. Entonces hay unas estrategias de ingeniería social a través de estos medios y a través de otros que buscan eso. Extraer tu información a través de la capa 8, o sea, a través de ingeniería social, engañando al ser humano, y de esa manera irrumpir los sistemas informáticos. ¿Sí? Pero a veces ni siquiera tienes que dar la información, sino que das el clic y tu información se va. Y es que hay diferentes formas en esto. Imagínate, por ejemplo, cómo cada uno de nosotros construye su contraseña. La contraseña de tu correo electrónico, por ejemplo. Cada uno de ustedes haga su ejercicio. Si usted es de las personas que, por ejemplo, su contraseña es el nombre de su mascota, el nombre de un familiar, el nombre de un amigo, el nombre de un lugar, y como las contraseñas ahora más seguras nos piden datos, letras y números, entonces a esos nombres, símbolos, le ponemos tu año de nacimiento, tu año en el que te graduaste, tu año en el que te casaste. Imagínate, construyes de esa manera tu contraseña. Ya está. Exactamente, ese es el punto, que toda esa información ya está en nuestras redes sociales. Entonces hay sistemas que están ya diseñados para hacer un escaneo de toda la información que tú has compartido, hacer combinaciones y de esa manera deducir cuál es la probabilidad de que tu contraseña de tu correo electrónico sea una de estas combinaciones. Ok, y entonces siguiendo en esa línea, no tenemos una ley de protección de datos personales. Todavía no la tenemos, ¿no? Una ley de protección de datos. Y ¿te parece que con lo que tenemos en el país como regulación normativa basta? Bueno, en esto es importante saberlo. Tú lo has dicho. Una primera falta grande es la ausencia de una ley de protección de datos personales, que no la tenemos. Entonces, hay un ámbito de desregulación, de anomia importante,
que está generando riesgos graves a las personas, sobre todo hoy que va a entrar ya en ejecución la ley de modernización del Estado, la ley de modernización digital del Estado, en donde principalmente en ámbitos como la salud, como la educación, se van a proveer datos de particulares, de los ciudadanos, a un tercero, y este tendrá que cumplir con una serie de regulaciones para proteger esos datos. Pero no hay ley de protección de datos personales. Entonces, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el mínimo que le vamos a pedir a estas entidades que van a estar tratando tus datos personales a nivel digital? ¿Y cuáles van a ser esas medidas de seguridad? Al no haber una ley de protección de datos digitales, ese es un problema grande, un problema serio, grande que tenemos que afrontar. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Bueno, y es que en esto también no podemos quedarnos con que, bueno, no hay ley de protección de datos personales, entonces aquí cada quien puede hacer lo que quiera. Ahí te diría, llegamos a lo último, las famosas recomendaciones o tips que pudiéramos hacer sabiendo que no tenemos una ley de protección, bueno, que sabemos que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero igual, ¿qué recomendaciones, qué tips nos puede dar? Una primera cosa es saber que no solo la ley de protección de datos personales puede darte ese nivel de seguridad. Tenemos, por ejemplo, una ley de procedimientos administrativos, que uno de los derechos fundamentales que establece es de confidencialidad al ciudadano. Entonces, al tener una empresa, un concesionario, como lo podría ser un banco, por ejemplo, o como lo podría ser cualquier otra entidad privada que empieza a brindar servicios públicos, va a estar obligado por la ley de procedimientos administrativos a tener un resguardo, una confidencialidad de los datos. Los tratados de libre comercio también establecen responsabilidades para empresas transnacionales que vienen a hacer negocios acá y que minan datos de particulares. Y tenemos ya un ejemplo sobre esto, que fue el caso de, y lo podemos decir con nombre y apellido porque ya hay una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que es el caso de DICOM, en donde se generó precisamente el derecho a la autodeterminación informativa y se otorgó responsabilidad precisamente a una empresa transnacional. O sea, sí hay un ámbito de regulación. Pudiera ser mejor, pudiera ser más claro, para tranquilidad de todas las partes involucradas, del ciudadano, de la empresa que va a prestar servicio y del mismo Estado. Entonces, esa es una primera recomendación importante. Revisar la regulación que como país tenemos y generar la que realmente nos pueda resolver estos problemas. Eso va a ser una primera cosa. Otra cosa importante es ir con expertos. Fíjate que, por ejemplo, cuando se fabrica un smart contract, el primer paso es lo que se conoce como generar el bloque génesis, que no es otra cosa más que definir las reglas de cómo va a ser esa relación automatizada. Qué acciones van a disparar, qué otras consecuencias, cuáles van a ser los datos que se van a generar, cómo se va a manejar el valor, cómo se van a interrelacionar. Todas esas reglas de funcionamiento están en el bloque génesis. Si el bloque génesis se hace bien, el bloque de cadena va a ser seguro. O sea, la base. Es la base. Pero si en el bloque génesis no se establecen bien las reglas de seguridad, las reglas de qué datos son estrictamente necesarios y qué va a pasar con esos datos y por cuánto tiempo se van a guardar, cualquier tercero puede entrar a ese bloque y extraerlos. Entonces, que el bloque génesis sea creado por un especialista es la recomendación clara a la hora de un smart contract, ¿verdad? O sea, buscar gente que sepa. Buscar gente que sepa. Experto, pero no, hay que invertir. Hay que invertir, exactamente, ¿verdad? Y, por supuesto, también no solo hay que invertir en ese profesional, sino que también nosotros tenemos que invertir en nuestra formación, en saber en qué nos estamos metiendo, que no sea por moda, decir, están de moda los smart contracts, entonces hagamos uno donde el notario va a estar en conexión con esta. No, hay que dimensionar realmente el problema en el que nos podríamos meter y para eso es importante formarlo de manera permanente. Perfecto, Julio. Es un tema apasionante. Vamos a seguir hablando de temas digitales. Estamos ya en el siglo XXI, pues, y la realidad se impone. Y si no, nos atropella. En ese orden de ideas, Julio, estamos para próximos videos sobre esos temas. Que sigas escribiendo en la revista Derecho y Negocios, ¿verdad? Lean el artículo de Julio. Es súper interesante. Aquí ha sido desmenuzado a grandes rasgos. Y como siempre, Julio, no nos queda más que recomendarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre terminamos recordando el gran Maquiavelo. No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.